tenemos una serie de preguntas y intervenciones, muchas de ellas vindas de Ecuador, de México. Voy a transmitir después a Ana Johari de México, Enrique de Ecuador, con felicitaciones y por supuesto, comentando algo de más que una pregunta, son felicitaciones y comentarios respecto a las belísimas presentaciones que tiene. Y de Miguel también, que como he dicho cuando lo presenté, Miguel, es una satisfacción estarnos componiendo esta mesa y justo hablando respecto del café. Entonces, tenemos un tiempo de 10 minutos para aportes complementarios. Gostaria de saber se tanto Henrique quanto Miguel le gostariam. Ana não está presente, obviamente não tendrá como complementar, pero si Henrique y Miguel pueden hacer uso de la palabra para hacer una complementación que quieran o encerrar nuestra discusión. Y posteriormente enviaremos las participaciones que nos llegan por la internet. Entonces, Miguel tiene la palabra. Sí, obrigado, André. Visto en las preguntas, ¿no?, que se hacen desde México, desde otros lugares, obviamente en la presentación o en la exposición que hice, dado el tiempo no puede ser muy exhaustiva, ¿no? Pero sí es interesante lo que plantea, por ejemplo, Ricardo Gómez, ¿no?, desde México. Ya las rutas, ¿no?, que se están haciendo, circuitos por muchos lugares del mundo, sobre los cafés históricos, ¿no?, en sus diferentes vertientes o con sus diferentes apartados o tematizaciones en su caso, ¿no?, ya sea literaria, incluso deportiva, política, pero sobre todo como espacio de sociabilidad y de convivencia tan necesario que nos marcó a muchos, digamos, en la trayectoria vital, ¿no? Tenemos una gran experiencia, por ejemplo, en Bruselas, donde con el amigo Patrick Vian, ¿no?, tuvimos la fortuna y el placer de hacer un recorrido extraordinario en un lugar donde con la presencia de Art Deco y Art Nouveau es realmente extraordinaria, ¿no?, los cafés, pero también incluso en otro tipo de países o de culturas que no mencioné porque realmente no tuvieron tanta presencia en su tiempo, sobre todo en estos avatares históricos desde el 18 en adelante, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de conocer las ciudades. Una de ellas es precisamente a través de estos espacios de sociabilidad, no solamente los cafés, los espacios públicos, los parques, los jardines, los cines, como hay en otros lugares, ¿no? Y bueno, comentando a Ricardo que si no se mencionan otra serie de iniciativas, pues obviamente es por el tiempo y porque lo quise centrar sobre todo desde esa visión europea, ¿no?, que era lo que ocupaba, porque tiene también influencia y ramificaciones en Latinoamérica y en Asia también, ¿no? Estamos hablando de imperios coloniales, en algún caso, que dejaron su impronta y su presencia a través de testimonios o de hábitos culturales, ¿no?, de formas de ver y entender la vida. Los cafés, en algunos casos, son expresiones o testimonios que hoy son patrimonio ya, un patrimonio que tiene una apropiación social, es decir, que ya lo consideramos nuestro propio, gran parte de la población, y eso es la mejor garantía para que se pueda conservar o preservar, esperemos, en buena parte, ¿no? Por supuesto. Me permita hacer una pregunta a Enrique. Dado teniendo en vista la participación de compañeros de Ecuador, que incluso en la mesa 1, Enrique, un poco antes de esta mesa empezar, tocaron un punto importante sobre la comunicación, específicamente en el caso de café en Ecuador, de la comunicación por así decir, de los procesos, de la identidad, ¿eh?, cultural del café y
y yo me gustaría colocar esta preocupación, conocer su visión respecto de esto. Si hay una preocupación en el vínculo de la, por así decir, la historia de los procesos y de la arquitectura, de la identidad del mundo de café en Ecuador, y si tú sientes que habría espacio para que esta imagen sea construída, o si, enfim, gostaria de ouvir suas palavras um pouco, não sei se me hice claro a Sí, respeito dessa parte. el café realmente es un elemento fundamental en la vida ecuatoriana. Sí, me acuerdo desde niño y de la historia de mis abuelos y de todo el mundo. El café de la tarde o el café en la mañana es más, una de las comidas es el café, o sea, vamos a tomar el café, como el té inglés. Lastimosamente creo que tenemos excelente café y tenemos poquísima comunicación de lo que hacemos a nivel rural y de dónde lo estamos haciendo. Por ejemplo, uno de los cafés que ha tomado mucha como alguna connotación, especialmente hasta con sorpresa con el turista, ha sido el café de Galápagos, por ejemplo, que es un café primero agroecológico por las mismas condiciones que es cultivado en las islas, y segundo que por el lugar en el que se encuentra y con toda su implicación natural, pues le da un toque adicional, ¿no? Mucho destinado al tema y al consumo turístico en este parque nacional y elaborado por pequeños productores. Luego tenemos, les comentaba, por ejemplo, el café de altura y un muy buen café en la zona sur, en la zona de Loja. También, por ejemplo, buenos cafés en Amazonía. Eh, y tenemos otros cafés tradicionales, como hay uno que varios me dirán que ha estado ahí por muchísimo tiempo, un café casi de esos más comunes, que es el café Minerva, por ejemplo, que es muy utilizado en el tema turístico y todo, pero que se conoce poquísimo de dónde viene, ¿no? De ese proceso de producción, de su connotación histórica, de qué comunidades rurales están además protegiendo esas semillas, esas plantas, ese concepto. En algunos lugares ya se ha comenzado a hacer pequeñas rutas como el video que les comencé a dar, pero son pequeñas iniciativas, ¿no? El tema de, por ejemplo, potenciar al café, yo creo que es un tema que tiene que alcanzar otro nivel como el que hace Costa Rica, por ejemplo, donde hay una fuerte inversión privada, también con una fuerte inversión pública en dar a conocer todo este proceso de producción, de significancia, etcétera, para crear una marca fuerte. Aquí hay los elementos, pero como bien lo decía, leía un poco el comentario de esta persona, de este colega y coterráneo. El Ecuador le queda corto la explotación de eso, y como de otros elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos en Amazonía Sur un museo donde estudios arqueológicos descubrieron los primeros granos del cacao, ¿sí? Con los cuales hay ya evidencia científica de que el cacao nació en Ecuador, pero poquísima gente lo conoce, no empuja ese tema. Así que yo creo, y estoy de acuerdo, hay muchísimo por hacer, no tiene esa significancia. Gastronómicamente, Ecuador está al lado de dos potencias, Perú y Colombia. Creo yo, inclusive más Perú actualmente, que le ha apostado muchísimo al tema gastronómico. Tendemos muchísimo a compararnos y decimos, pero nosotros tenemos igual buen café, nosotros tenemos igual esto, pero si atrás de eso no hay una política de Estado, una política base, y además también no hay un empoderamiento de trabajar con los que son los custodios y son los que día a día están con las plantas y saben pues esas diferencias y de cuidado, de calidad y todo, pues poco o nada se llega a saber a nivel nacional como a nivel internacional. Perfectamente. Pues una de las grandes, que a mí me parece de las grandes, eh, las buenas cosas que surgen en encuentros como este es la posibilidad de mantenernos la
comunicación, el contacto, ¿no? Y compartir el conocimiento. Y así es que desde ya le invito a mantener con nosotros un cambio de información, quizá el inicio de una red de investigadores, de universidades con interés en este tema. Certamente en Cuna tiene una tradición muy grande de cómo gerenciar y capitanear estas ramificaciones. Y creo, no es verdad, Miguel, que no solo el ramo agroalimentario, que ya es tradicional, un tema tradicional dentro de Incuna, sino que dentro de este ramo de la cultura y de la industria agroalimentaria, el tema específico del café merece si hay interés, como un camino específico propio de integración y esta es una invitación que desde ya dejo en el aire y después, no ahora, pero después, si interesas, podemos conversar, que es muy interesante. Para nosotros aquí en Brasil, se pasa que el territorio cafetero es grande y es diversificado en diferentes territorios y estados, y muchas veces son contextos diferentes mesmo. Pero la tradición que viene desde el siglo XIX y la importancia, no solo en la economía, pero en la cultura mismo, convirtió este tipo de interés, de estudio, como ya un largo camino que nos interesa de alguna manera resgatar y promover este tipo de conexiones. Entonces, es una de las buenas cosas de encuentros como estos, ¿no? De que estamos con la posibilidad. Miguel, gustaría de complementar, Miguel, para si podemos encerrar o seguir. Miguel. No, yo por mi parte apoyo totalmente lo que comentaste, ¿no? Y también a Enrique, efectivamente, ¿no? Estos encuentros permiten, como era su objetivo, ¿no? Sobre todo una mayor capacidad de intervención de personas de diferentes lugares con un tema común o con un eje común, en este caso monográfico, pero que el resultado en muchos casos es fortalecer las redes si ya existen, o en otras crearlas, ¿no? Con ese tema. En el del café ya existe y tenemos, yo creo que en este caso, incorporaciones muy amplias de diferentes lugares, ¿no? Hablamos de México, incluso de Cuba, que no pudieron estar presentes, Guatemala, en este caso Colombia, Ecuador, Brasil ahora. Y yo creo que es de largo recorrido, ¿no? En el futuro, y luego también en Europa, correspondencia en Europa. Incluso tenemos cuestiones no muy conocidas. En el caso de Asturias, donde yo vivo en el norte, no piensa la gente que hay una especialización cafetera, y así existe. Como tal comentaba antes, no solo es la producción del café, sino el secado, la comercialización, la molienda, la comercialización, y aquí en la fase de comercialización hay una especialización que proviene de familias que vinieron de América, ¿no? Que son indianos, como decimos aquí, antiguos emigrantes, pero pasa también en Alemania. Precisamente Ana Johari, que está en el Instituto de Berlín y está sobre estos temas trabajando en Italia con la industria de máquinas de café, que desafortunadamente hoy no podía. Un gran empresario, el mayor empresario, que estaba interesadísimo en participar, pero la fecha no le venía. O en el caso de Canarias, el único lugar en España, en Agaete, donde se produce café y donde también ocurrió este tema, ¿no? Que en la fecha de hoy no podía, pero que están enormemente interesados. Con lo cual, de cara a un próximo futuro, la ampliación de esta red y el hacer circuitos o aplicaciones directas al territorio, como nos comentó Enrique en el caso ecuatoriano, con esa experiencia del turismo comunitario, que es muy singular de diferentes países latinoamericanos, extraordinariamente interesante. No corresponde con la realidad de un tipo de turismo que se da aquí en Europa, obviamente de otras características, pero que es, digamos, ejemplar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, en esa línea, obviamente, claro que seguiremos trabajando, y luego
en el propio congreso del 29 de septiembre, donde está ya en internet, veis el programa, muchas ponentes aquí podrán ampliar y presentarse y dar sus opciones, pero de cualquier modo esto es una parte del congreso que los trabajos que se han presentado aquí salen publicados, estarán también todo esto en nuestro canal Incuna en internet, en YouTube, y de lo que se trata es de seguir investigando, trabajando en el territorio, que es una de las características de Incuna. Incuna es industria, cultura, naturaleza y sobre todo con esa vocación de intervenir conservando el patrimonio, pero como eje o recurso de programas de desarrollo local y regional. Perfecto. Y así seguimos. Enrique, ¿gustaría de complementar algo, Enrique? Bueno, no, nada más que por agradecer la invitación. Cuando hablaba con Miguel hace una semana, justamente saltaba el tema del café y yo le decía, bueno, el café es importante, pero yo más bien estoy en el otro lado, en la soberanía alimentaria, en el tema del turismo comunitario. Pero le encontramos el complemento, ¿no? Porque creo yo que ahí es donde está la magia de muchos productos. Cuando yo he visitado, por ejemplo, estas vivencias rurales comunitarias de los productores de café y de lo que esa planta significa para ellos, el sabor final de esa taza tiene otro significado. ¿Sí? Creo que las papilas gustativas desatan otras neuronas y le dan otro toque, otro valor. Perfectamente. Bueno, entonces agradezco inmensamente la participación de Enrique, de Miguel, de Ana, por supuesto, con su envío de su material. Agradezco a todos que están en vivo nos oyendo y los que nos van a oír por grabación. Después quedará los videos en el canal YouTube.